Muy buenos días con todos. A nombre del Departamento de Ciencias de la Salud del Grupo de Investigación de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, queremos agradecerle a todos quienes se han conectado para compartir este café científico sobre actualizaciones en temas de COVID. Sabemos que la pandemia por el COVID-19 ha representado uno de los principales problemas de salud que ha tenido que enfrentar la humanidad en los últimos años. Sin embargo, entendemos también que justamente es en momentos de crisis o situaciones de crisis donde se genera la inventiva, donde se desarrollan nuevos descubrimientos y donde se establecen grandes estrategias. Desde que se inició la pandemia del COVID-19, sabemos que científicos de todo el mundo han unado esfuerzos justamente con el objetivo de ayudar a contribuir desde la investigación para proporcionar soluciones en favor de mitigar el COVID-19. Justamente esta mañana en este café científico nosotros queremos presentar a grandes ponentes desde su campo, han desarrollado investigaciones que han permitido favorecer a mitigar el COVID desde el conocimiento científico. Esta mañana les queremos presentar a médicos e investigadores que nos van a hablar temas interesantes sobre el COVID. Les agradecemos una vez más por haberse conectado y cualquier duda e inquietud que tengan al respecto, no duden en escribirnos en el chat para luego hacerles llegar a nuestros invitados. Sin más, quiero dar la presentación a la primera ponente. Ella es la doctora Patricia Bonilla Sierra. Patricia es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UTPL, también es docente investigador de nuestra universidad y actualmente es presidente de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Patricia nos va a comentar sobre el impacto que ha generado el COVID-19 en estudiantes de pregrado y posgrado de Ciencias de la Salud del Ecuador. Patricia, te escuchamos. Muchas gracias por estar en este café científico. Muchísimas gracias, Paula, y a todo el equipo organizador. Han realizado una excelente preparación para este evento. Pues sí, vamos a comentar algo. Yo les voy a presentar un trabajo que hemos venido realizando en conjunto, tanto un grupo de investigadores de Ciencias de la Salud del área de Medicina como de la Facultad de Psicología también. Permítanme compartir la pantalla. ¿Me confirman si se ve bien? Claro que sí, Patricia. Ok, fíjense, este fue o es un estudio porque todavía apenas vamos a presentar algunos resultados preliminares. Es un estudio denominado Impacto de la pandemia por COVID y las estrategias de afrontamiento psicosocial en estudiantes de pregrado y posgradistas de Ciencia de la Salud del Ecuador. Aquí estamos trabajando mi persona, la doctora Silvia Vaca, Viviana Dávalos, el doctor Alexis Manrique, Paula Hidalgo, Pablo Risotto y Carla López. Trabajamos en conjunto con la Universidad de las Américas. Entonces, bueno, tenemos que tener claro que desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el tema de pandemia, esto ha provocado un gran impacto, no solamente desde el punto de vista económico y social, sino también un gran problema y a nivel de lo que es el sistema de salud y en especial a todo lo que son los profesionales que están en primera línea. ¿Por qué? Porque se ha demostrado la gran vulnerabilidad y fragilidad que tenemos como personas y como seres humanos. Realmente se ha estudiado muy poco en relación a lo que significa el impacto que ha producido directamente en los estudiantes, y nosotros tenemos como academia la responsabilidad del cuidado de ellos.
¿Por qué? Porque hay algunas publicaciones con pandemias anteriores sobre lo que podía provocar en los estudiantes en general y en el sistema de salud, en médicos, personal de enfermería, psicólogos, y esto está muy relacionado por un aumento del estrés producido por la ansiedad y la depresión. Todo lo que significa incertidumbre, el no saber qué va a pasar, esto pues puede provocar un alto grado de ansiedad y depresión. Si no sabemos manejar adecuadamente el estrés, pues puede traer consecuencias muy importantes. Por otra parte, los seres humanos somos seres de relación. ¿Qué quiere decir? Que somos sociables, nos mantenemos continuamente conversando el uno con el otro, y cuando estamos en aislamiento, lamentablemente esto no ocurre, y por supuesto hace que sea un factor más de aumento de estrés. Entonces, como les decía, pues la facultad vigilante de la salud de nuestros estudiantes propusimos el desarrollo de este estudio justamente para conocer cómo nuestros estudiantes del área de salud, tanto de pregrado como posgrado, que están en los últimos años y que han estado en contacto de una u otra manera, tanto de forma presencial como a través de telemedicina o teletrabajo con pacientes, cuánto los afectó. Y de esta manera, pues nosotros poder más adelante desarrollar lo que son las estrategias según los resultados. Entonces, ¿cómo es el objetivo? Bueno, tenemos un objetivo, como les decía, por un lado, lo que es analizar el impacto de las medidas de confinamiento asociadas al COVID sobre múltiples indicadores de salud mental y bienestar psicológico de los estudiantes de medicina, enfermería y psicología del Ecuador. Y en segundo lugar, analizar las estrategias de afrontamiento utilizadas para hacer frente a esta situación. Como objetivos específicos, nosotros buscamos analizar el impacto de las medidas de confinamiento de COVID-19 sobre los indicadores de salud mental y bienestar psicológico, incluyendo todos los factores de riesgo, como era el estrés, la soledad, el consumo de alcohol y la inflexibilidad psicológica, y factores de protección como lo que es la compasión y la resiliencia. En la muestra de estudiantes de medicina, enfermería y psicología de estudiantes del Ecuador. Identificar las estrategias de afrontamiento que puedan funcionar como factores protectores en los estudiantes igual del estudio, y diseñar estrategias psicoeducativas basadas en la evidencia obtenidas para reducir los riesgos y promocionar la salud de los estudiantes. El tipo de estudio fue un estudio de alcance descriptivo, correlacional, transversal. La información se recolectó de forma voluntaria a través de un cuestionario anónimo y confidencial que fue en línea. Nuestra población fue estudiantes universitarios del último año de la carrera de medicina, enfermería, psicología clínica, y de los estudiantes de posgrado de cualquier año de la Universidad UTPL y de la Universidad de las Américas. Realmente la idea era poder ampliarlo a otras universidades. Sin embargo, debido a algunas sugerencias realizadas por el comité expedita, pues solamente nos quedamos con la Universidad de las Américas y nosotros como UTPL. Y, por supuesto, la muestra de estudiantes tenía que ser todos mayores de edad y los participantes tenían que acceder de forma voluntaria, anónima y confidencial. Nuestros criterios de inclusión: primero, por supuesto, tener acceso a Internet, recibir un email y aceptar la invitación a participar en la encuesta, ser mayor de edad, como les había dicho, mayor de 18 años, y estar matriculado tanto en la Universidad de las Américas como de la UTPL en las carreras antes mencionadas, y el consentimiento libre y voluntario de participar en el estudio. Y como criterios de exclusión, obviamente, que no pertenecieran a estas carreras o que no estuviesen matriculados y que no tuvieran disponibilidad de los medios virtuales.
Dentro de los instrumentos de recolección, nosotros realizamos un cuestionario de datos sociodemográficos, pero además tuvimos varias escalas, como las escalas de estrés percibido, la escala de soledad, la escala de acción y evitación, escala de resiliencia, la identificación de desórdenes de alcohol, un cuestionario de salud, un cuestionario de satisfacción de vida, otro de compasión y otro relacionado a la sensación de bienestar espiritual. Como procedimiento fue online, como les dije, a través de la plataforma SurveyMonkey, con la autorización de las respectivas autoridades de las universidades participantes. La encuesta estuvo habilitada a los estudiantes por un lapso de 30 días y el tiempo aproximado fue de 20 minutos. Por supuesto, aprobado previamente por el Comité Expedito del Ministerio de Salud, y el análisis de datos se hizo con un programa estadístico, el SPSS 25. Que durante todo este proceso, pues nosotros realizamos una guía de participación de manera de que los estudiantes tuvieran muy claro cómo era el desarrollo del estudio, qué era lo que estábamos buscando y, por supuesto, todo lo que tenía que ver con el consentimiento informado. Por otra parte, teníamos para disminuir todos los riesgos de la investigación, nosotros dimos una serie de webinars y de programas donde había participación de los estudiantes y los 3 temas principales fue contención emocional y estrategias de afrontamiento, lo que es la salud y el manejo del estrés y el impacto espiritual y la salud integral. Entonces, además, recibimos un correo, yo como investigadora principal colocaba mi correo electrónico en caso de que los alumnos necesitaran apoyo desde el punto de vista psicoemocional. Por ello, se recibieron 13 solicitudes de estudiantes, los cuales fueron atendidos por los psicólogos que estaban dentro del estudio, lo cual ya nos daba una idea de que definitivamente nuestros estudiantes necesitaban este apoyo desde el punto de vista psicoemocional. Entonces, dentro de los resultados, pues traje los más relevantes, que es importante recordar acá, que ya de entrada nuestros estudiantes tenían una percepción de su salud física y su salud mental alterada, ¿no? Ya ellos consideraban que estaba entre regular y muy malo del 30 al 40%. O sea que ya de entrada, tanto el sexo femenino como el masculino, ya ellos se percibían que no estaban bien. ¿Qué otra cosa es importante? Perdón. Anterior. ¿Qué otra cosa es importante en relación a si había tenido entrenamiento específico sobre el COVID por parte de su universidad? Fíjense que a pesar de todo lo que hemos trabajado, el 40% o cerca del 40% de los estudiantes perciben que aún le falta un mayor entrenamiento por parte de la universidad en relación a todo lo que tiene que ver con el COVID, cómo cuidarse. Fíjense que en estrategias de autocuidado también ellos cerca de entre un 15 y un 20% sienten que aún les falta recibir estas estrategias de autocuidado y todo lo relacionado con el COVID. Un 12% de estudiantes entre sexo femenino y sexo masculino tenían un diagnóstico confirmado de COVID positivo. Y por otra parte, un número muy alto, más del 40% de los estudiantes entrevistados ya tenían un familiar o un amigo muy cercano que había fallecido. Entonces, estos todos son factores importantes que van a revelar lo que vamos a ver posteriormente. Tal vez no les comenté, discúlpenme, en el anterior
el número de estudiantes, nosotros ingresaron a hacer la encuesta 892 estudiantes, sin embargo, solamente respondieron la encuesta de forma total 191, con un 29% de hombres y 70% de mujeres. ¿Qué otra cosa importante conseguimos acá? En relación al estrés percibido, tanto el sexo masculino como femenino tiene un estrés moderado. El 26, según nuestra escala, tiene una media de un estrés moderado. Y algo que es muy importante es que tanto el sexo femenino como masculino tiene la percepción de soledad muy alta, lo cual hace que empeore todas estas sensaciones. Por otro lado, se vio que en tanto sexo masculino como femenino hay una alta incidencia de ansiedad y depresión que va entre leve y severo. La mayoría están en moderado. Por otro lado, el consumo de alcohol también se vio que es importante en ambos sexos. Lo cual es parte de la respuesta ante el estrés y la ansiedad. Y en relación a lo que es la autocompasión, ellos tienen un nivel de autocompasión moderado, que esto, acompañado de la resiliencia, que también tienen buena resiliencia, puede ayudarnos como parte de las estrategias a seguir mejorando esto para disminuir el estrés, la ansiedad, y tal vez uno de los factores que debemos hacer mayor énfasis es en el tema del consumo de alcohol. Entonces, como conclusiones parciales, aún nos falta todo lo que tiene que ver con análisis comparativo y análisis donde podamos comparar las diferentes variables, ¿no? Pero ¿qué podemos decir por los momentos? Es necesario aumentar por parte de la universidad el entrenamiento sobre COVID, se requiere mejorar la educación de estrategias de autocuidado. Vemos que, igual que en las estadísticas mundiales, existe una mayor infección en hombres que en mujeres. Ambos sexos presentan nivel de estrés moderado. Ambos sexos presentan un alto nivel de soledad, sobre todo en las mujeres. La mayor parte de los participantes presentan algún grado de ansiedad y depresión, desde leve a severo. Ambos sexos presentan un nivel de autocompasión moderado, y esto que es muy importante, ambos sexos presentan un alto consumo de alcohol. Entonces se desarrollarán ahora, en eso estamos en este momento, estrategias para aumentar lo que es la resiliencia, la autocompasión, el control del estrés, la ansiedad y la depresión, desarrollar estrategias para disminución del consumo de alcohol, que esto yo creo que tenemos que hacer un gran énfasis porque el consumo de alcohol fue muy alto en nuestros estudiantes, y se propone formar redes de apoyo entre estudiantes y docentes para disminuir estos sentimientos de soledad. Bueno, esto es hasta ahora lo que puedo comentarles. Creo que es un estudio que nos da para mucho y llama la atención que necesitamos seguir al lado de nuestros estudiantes para poder ayudarlos y acompañarlos en este proceso que ha resultado y nos ha dado un impacto importante desde el punto de vista negativo. Entonces tenemos mucho trabajo desde la Facultad de Ciencias de la Salud para seguir con el acompañamiento y el mejorar estas estrategias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Agradecerte a ti y al grupo de trabajo. Creo que haber desarrollado esta investigación que nos permita tener idea de cómo están viviendo los profesionales de la salud esta pandemia es bastante útil. Cuidar de quienes cuidan de nosotros es una de las mejores estrategias para intentar contener justamente la pandemia asociada a SARS-CoV-2. Así que yo te agradezco por tu excelente exposición. Las personas que tengan alguna inquietud que quieran hacerle llegar a Patricia, por favor no olviden escribirlo en el chat. Ok, perfecto. Muchas gracias. Me parece que ahora vamos con un video sobre las propiedades del café, que justamente es este café científico, está apegado a las características
atractivas que tiene el café y que es de gusto de muchas personas, así que los invito a ver este video. ¡Hey amigos! ¿Están disfrutando del café científico? ¡Qué gusto! Espero que todos tengan en su mano su deliciosa taza de café. En unos momentos todos brindaremos por un año más de este evento científico diferente. ¿Sabían que en el año 2020 la taza dorada de la Asociación Nacional de Exportadores de Café, ANECAFé, fue otorgada a la hacienda La Florida de Sozoranga en la provincia de Loja, hacienda de los hermanos Ramiro y Fabricio Coronel? Y en el 2019 su café fue utilizado en el Campeonato Nacional de Barismo en Italia, donde obtuvo 2 primeros lugares en igual número de categorías. Una libra de su café fue vendida a Corea del Sur a $70,25, es decir, más de 7,000 el quintal. Otras muestras se vendieron entre 15 y $25. Por primera vez en un concurso para caficultores se realizó una subasta electrónica. La misma terminó marcando un récord con el precio que se vendió una libra de café. Y con esta historia los invito a realizar nuestro brindis virtual y a seguir disfrutando de este evento científico diferente. Muchísimas gracias. Creo que nos han proporcionado información bastante atractiva sobre el café, que creo nos gusta a muchos. Por eso les pido quienes puedan habilitar su cámara para hacer un brindis justamente con cafecito. Uno de los mejores cafés del mundo es el café lojano, así que quienes tienen la oportunidad de tomar este café, pues bienvenidos, y quienes están probando otras variedades también. Gracias por haberse conectado para aprovechar en conocer ciencia, para actualizarnos de información, así que un brindis virtual con café. Muchísimas gracias a todos. Creo que podemos continuar. Es el momento de escuchar al doctor Bernardo Gutiérrez. Quiero comentarles que Bernardo es magíster en biotecnología por la Universidad San Francisco de Quito. Bernardo cuenta también con una maestría en genética cuantitativa y análisis genómico de la Universidad de Edimburgo, Reino Unido, y actualmente se encuentra cursando su programa de doctorado en zoología en la Universidad de Oxford, Reino Unido. Bernardo nos va a hablar sobre la importancia de la vigilancia genómica de SARS y estamos muy gustosos de contar contigo. Tenemos el placer de escucharte, Bernardo. Muchísimas gracias, Paola. Y muchas gracias a la UTPL por organizar este evento. Durante esta época ha sido complicado en general el poder mantener este tipo de momentos en los cuales se pueda compartir un poco el trabajo que hacemos diferentes personas, diferentes grupos, así que es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla y de nuevo puedo preguntar si es que se ve bien la presentación. Sí, perfecto. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, el día de hoy, justo como mencionó Paola, voy a conversarles un poco en términos generales, la importancia de toda esta serie de proyectos que se han desarrollado a nivel mundial, trabajando particularmente en vigilancia genómica y epidemiología genómica, epidemiología molecular de SARS-CoV-2. Y en realidad, parte de cómo comencé a involucrarme en este tipo de trabajo sí parte mucho del lugar donde estoy cursando mis estudios de doctorado en la Universidad de Oxford, y también un poco el momento en el cual comencé a trabajar justamente con todo esto. Tal vez para empezar, yo por entrenamiento soy biotecnólogo, y poco a poco me he ido moviendo más hacia el campo de genética evolutiva. Entonces, en realidad, esta idea de venir desde este lado de las ciencias biológicas y un poco entrar en el mundo de aplicaciones un poco más de salud pública y médica ha sido justamente una función de una serie de técnicas que se han venido, de técnicas, de métodos y un enfoque diferente de cómo los diferentes gobiernos y los diferentes países responden a situaciones en las cuales tenemos epidemias o pandemias virales. Y tal vez para cambiar, para un poco enfocar diferente mi charla, una de las cosas que me llamó la atención del tema de hoy es justamente
que estando en mayo 2021, estamos hablando de actualizaciones de un virus que ha estado circulando por 16 meses en poblaciones humanas. Y la cantidad de conocimiento que hemos generado en ese tiempo es de verdad algo que no habíamos visto antes, pero en general todo el tema de vigilancia epidemiológica, de vigilancia genómica de virus es algo que un poco se ha venido desarrollando a lo largo de la última década. Entonces, en vez de empezar con figuras, pensé que es tal vez un poco más interesante enfatizar que justamente desde hace mediados de los 2010, una serie de técnicas y de métodos que ya se venían implementando desde hace mucho tiempo, pero que estaban particularmente enfocados a ciencias biológicas y un poco más a la ciencia básica, comenzaron a volverse prácticas de estándar durante epidemias grandes y de alto perfil. Entonces aquí, solo para que tengan una idea, durante los años 2014 a 2016, en África Occidental, específicamente en Guinea, Sierra Leone y Liberia, se dio la epidemia más grande del virus de ébola que hemos identificado hasta el momento. Y tal vez este fue una primera situación en la cual hubo una respuesta a nivel global sobrecogedora en realidad de la cantidad de nuevas tecnologías y recursos que se desplazaron hacia África Occidental para asistir con temas de diagnóstico. Y eso es justamente este ejemplo que presento aquí. Son simplemente una serie de fotos de laboratorios de biología molecular que se implementaron. En este caso son laboratorios en Sierra Leone, en los cuales se podía trabajar con muestras para hacer diagnóstico del virus utilizando técnicas genéticas. Ahora, tal vez el paso adicional y el que se ha vuelto más relevante hoy en día es la otra cara, que es el tema de generar secuencias del genoma completo del virus, recuperadas de muestras de fluidos de los pacientes. Entonces, todo este trabajo un poco comenzó a surgir de manera masiva durante esta epidemia, en donde empezamos a ver escenarios como vemos aquí en el panel A, investigadores que en las maletas que podían llevar consigo en un avión, en un vuelo comercial, tenían los equipos suficientes como para implementar secuenciamiento genómico en un país en donde era necesario trabajar en estos temas. Entonces, algunos de los secuenciadores que Paulo, estoy seguro, puede dar mucho más detalle de cómo funcionan, pero estos pequeños equipos que son básicamente secuenciadores de ácidos nucleicos pueden ser desplazados sin una necesidad de grandes equipos, sino simplemente en un paquete bastante compacto. Y entonces todos estos laboratorios fueron implementados por primera vez durante este brote. Y en esa situación, adicionalmente a la capacidad de generar estas secuencias, fue la primera vez en donde, de hecho, pudimos generar algunos análisis que no habíamos podido hacer en tiempo real antes. Entonces, esto, por ejemplo, es un mapa de los 3 países afectados en África Occidental, y utilizando una serie de técnicas, y vamos a ver muchos árboles de este tipo en esta presentación, podemos recuperar datos interesantes como, por ejemplo, las fechas en el tiempo en las cuales se originan los brotes. Entonces, en este caso se puede ver un poco cómo se dio ese patrón y cómo podemos identificar el mes y el momento en el mes aproximado en donde surge un virus nuevo. Y como vemos aquí a mano derecha, cómo se propaga a través del espacio. Entonces, en ese brote en particular fue interesante que, y eso coincide si vemos los árboles y si vemos el mapa, en realidad los primeros casos se dieron en Guinea, en esta que se ve donde estoy mostrando con mi cursor en el mapa, pero en realidad la propagación y este brote más explosivo se dio una vez que el virus se introdujo en Sierra Leone, y de ahí empezó a esparcirse a lo largo de varios países. Todos estos análisis que fueron aplicando técnicas y métodos que ya estaban disponibles, tal vez en este brote en África Occidental comenzaron a volverse un poco más estándar. Y un ejemplo muy parecido se dio pocos años después, cuando tuvimos la emergencia del virus del Zika en las Américas. Entonces, este virus que se lo había visto circulando originalmente en África y posteriormente en varias regiones en Asia, tuvo una introducción y una explosión en número de casos en las Américas. Y justamente durante esta época y un poco
aplicando muchas de las lecciones aprendidas en África Occidental. Proyectos como el proyecto Cibra fueron justamente una herramienta en donde se siguió implementando esta capacidad de secuenciar el virus en tiempo real y en el campo. Entonces, muchas de las personas de aquí, de hecho, son colaboradores cercanos. Por ejemplo, aquí con una cara de estar odiando el calor de Brasil, Nick Lohman, un investigador de la Universidad de Birmingham, que trabaja más que nada con bioinformática, está de hecho trabajando con su computadora y generando secuencias en el bus que estaban utilizando para recorrer Brasil, para recolectar muestras. Aquí en mano derecha tenemos a Nuno Faria, uno de los investigadores que hasta la fecha trabaja arduamente con temas de SARS-CoV-2 en Brasil. Y aquí tenemos a Jacqueline Goyes, quien fue una de las personas que generó de las primeras secuencias genómicas de SARS-2 en Brasil el año pasado. Y aquí justamente estaban comenzando a implementar estas técnicas directamente en el campo, ya sea en el sitio en donde llegaban o, como vemos en los paneles de abajo, en el mismo bus que estaba adaptado para funcionar como un laboratorio, para ir generando toda esta cantidad de información que en el caso de Brasil también fue útil para un poco poder determinar que si bien los primeros casos de Zika se identificaron en este punto en el tiempo, aproximadamente en el 2015, pero utilizando información genómica se pudo determinar que de hecho el virus fue introducido en Brasil muchos meses antes. Entonces tener esta capacidad de descifrar que un virus ha estado circulando sin que nadie lo identifique es una de las ventajas que podemos aprovechar al tener este tipo de técnicas de secuenciamiento y adicionalmente los métodos que permitan analizar los datos. Interesante también del brote de Zika fue justamente intentar identificar el origen del brote y, como vemos aquí en el panel B, cuadrar si es que algún evento en donde hubo una gran cantidad de viajeros internacionales hacia Brasil, intentar establecer una asociación para determinar si es que uno de esos eventos está asociado con el inicio de una epidemia. Entonces, en este caso, se compararon las fechas con 3 eventos que tenemos aquí, incluyendo la Copa del Mundo en esa época, pero se puede ver que algunos de los diferentes linajes del virus de Zika no necesariamente coinciden con estos eventos y más bien podían estar asociados con la Copa Confederaciones. Entonces, tener este tipo de información, una vez más, quería presentar esto un poco como un ejemplo de un poco la historia de dónde salen todas estas técnicas que hemos venido usando en los últimos 16 meses y también tener una idea de cuáles son las capacidades y qué tipo de resultados nos pueden dar. Ahora, específicamente con SARS coronavirus 2, en realidad, como dije al principio, he tenido la suerte de estar en un lugar en donde he podido seguir relativamente de cerca el trabajo que se ha venido haciendo en varios países. Estoy involucrado con un poco de análisis en el Ecuador, que han sido liderados principalmente por Paul y su equipo en la Universidad de San Francisco de Quito, y han tenido también aportes de otras instituciones en el país. He podido seguir de cerca el trabajo que se ha venido haciendo en Brasil, que si bien es un poco más descentralizado, pero uno de los grupos en particular son colaboradores cercanos. Y también he podido asistir un poco en el trabajo que se ha venido haciendo para entender la transmisión del virus aquí en el Reino Unido. Entonces, parte de los resultados, por ejemplo, que tenemos, y un poco para hacer eco, algunos de los resultados que mostré como ejemplo de brotes anteriores, como Zika y como ébola. Un poco si es que tenemos las ideas generales que presenté en las diapositivas anteriores. Tener esta capacidad de generar estas figuras que se conocen como árboles filogenéticos y a partir de esto poder interpretar cuándo se dan introducciones a un país. Entonces, si es que leemos esta figura de izquierda a derecha, podemos ver que seguimos unas de estas ramas, en este caso en color morado, y llegamos en este punto en donde la X representa una introducción hasta el Reino Unido, y luego podemos también seguir cómo se va propagando un virus dentro del país. Entonces, aplicando estos fundamentos a los datos que se recolectaron en diferentes países,
En el Reino Unido en particular fue interesante porque el trabajo de vigilancia genómica que se realizó aquí de verdad fue el estándar a nivel mundial. En algún punto en el 2020, entre el 40 y 50% de las secuencias que se habían generado venían del Reino Unido. Esto fue un trabajo interinstitucional intenso y coordinado, y eso fue lo que nos permitió obtener esta gran cantidad de información gracias al trabajo duro de un número impresionante de investigadores y de laboratorios. Pero entre los resultados que podemos obtener está, por ejemplo, determinar en qué fechas y desde qué países se puede ver que hay introducciones del virus. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en ébola, fueron pocas introducciones, pero para un virus respiratorio como SARS-2, y es un patrón que se ha visto en muchos países, van a haber múltiples introducciones, es decir, varias personas que ingresan desde el extranjero a un país nuevo y que inician transmisión a nivel local. Entonces, esto es algo que pudimos ver con los datos del Reino Unido, pero no solamente en base a los métodos que ya estaban disponibles, sino que también hemos tenido la oportunidad de desarrollar métodos novedosos para un poco intentar compensar los huecos que tenemos en el muestreo. Porque una cosa que tenemos que entender es que si bien es importante tener secuencias de tu país para entender cómo está circulando un virus, también es muy importante que otros países también generen suficientes secuencias. Porque básicamente, si tienes tu propia información y no tienes con qué más comparar, es una limitación del tipo de inferencias que puedes hacer. Entonces, por ejemplo, este trabajo que fue publicado el año anterior, en realidad utiliza no solamente información genética, sino también información epidemiológica para generar un esquema, como habíamos hablado en estas formas de árboles, pero las líneas punteadas representan el equivalente a muestras que nunca se recolectaron, pero que podemos asumir que se encuentran ahí gracias a los datos epidemiológicos. Entonces, en esta figura, por ejemplo, un poco lo que se puede hacer es reconstruir el rol que tuvo Italia en comenzar las diferentes cadenas de transmisión dentro de Europa, y es algo que no se había podido hacer previamente justamente por la falta de muestras que había en Italia, que como recordarán, tuvo un brote muy dramático y explosivo durante los inicios de la pandemia el año pasado. Ahora, si traemos eso a los datos de Ecuador, en realidad, obviamente la cantidad de genomas que se han generado es un poco menor, y estos datos que estoy presentando son solo un pequeño resumen de un trabajo que hicimos con datos solamente del año anterior, de 2020. En realidad, las cosas importantes que ya he venido mencionando. Por ejemplo, si pensamos en qué fechas hemos tenido introducciones del virus. Y en esta tabla, que es una versión resumida de la tabla completa, podemos ver que si bien tenemos una serie de introducciones durante los meses de marzo y abril, pero no es un fenómeno que al parecer se dio al inicio de la pandemia y después se detuvo. Vemos hacia el final de la tabla cómo tenemos nuevas introducciones del virus en fechas mucho más recientes y mucho más cercanas a finales del 2020. Entonces, tener este tipo de información es útil para entender de dónde están viniendo las cadenas de transmisión que circulan en un país. Ver por dónde circulan es otro punto interesante. Entonces, esto es solamente un par de ejemplos dentro del Ecuador, pero podemos ver cómo un par de los clústeres de casos que se lograron muestrear a nivel nacional incluyen, de hecho, secuencias que están esparcidas por múltiples provincias. Entonces, tener este tipo de gráficos nos permite también entender cómo, una vez que se introduce un virus a un país, adicionalmente tener esta información de cómo comienza a circular adentro, y como vemos en el caso del Ecuador, definitivamente hubo circulación a gran escala y entre varias provincias. Ahora, quiero terminar esta presentación haciendo énfasis tal vez un poco más en el tema de actualización, porque casi que se siente como que esta pandemia ha pasado por dos fases, y la segunda fase, que comenzó a finales del 2020 e inicios del 2021, vio una cantidad mucho mayor de
escenarios en los cuales comenzamos a hablar de variantes. Entonces, definir qué es una variante es algo que tal vez no estuvo claro desde un principio, pero creo que la definición que más me gusta es una definición que presentó Eino O'Toole, que es una investigadora de la Universidad de Edimburgo, que un poco está involucrada con la designación de nombres de linajes. Y en realidad, una variante, ella lo define como una constelación. Si vemos a todo el genoma del virus que infecta a un paciente, vamos a ver que en diferentes puntos de ese genoma, que corresponden a diferentes componentes de la estructura del virus, van a haber mutaciones. Estas mutaciones simplemente son cambios que al final van a generar estos pequeños cambios a nivel de estructura, pero la gran mayoría de estos son inconsecuentes en realidad. Ahora, a medida que fue pasando el tiempo, comenzamos a ver algunos de estos cambios en la estructura que podían tener un efecto en cómo se comporta el virus. Y cuando digo cómo se comporta, a lo que me refiero es a la capacidad de provocar enfermedad o a la capacidad de transmitirse. Entonces, este es un esquema en donde simplemente un resumen de diferentes mutaciones en betacoronavirus asociados a SARS-2 y es simplemente una recolección de una serie de mutaciones que en diferentes estudios han sido relevantes en cuanto a cuándo un virus puede infectar a una especie en particular. Porque recordemos que este tipo de coronavirus tienen la facilidad de infectar a una serie de especies, no solamente a seres humanos. Y tal vez si es que vemos esta colección y nos enfocamos en un par de regiones, esta de aquí es la proteína S del virus, es decir, la proteína que recubre a la partícula viral, vemos que tenemos algunas de las mutaciones que han estado siendo cubiertas y siendo analizadas últimamente. Entonces, por ejemplo, E484K, N501Y, son dos mutaciones que se volvieron muy relevantes recientemente. Poco más temprano en la pandemia, esta mutación D614G, que está en una región diferente, en la región pintada aquí en morado, fue también importante. Entonces, al final, lo que estamos viendo es que a medida que el virus se propaga en diferentes lugares del mundo, comienzan a aparecer versiones del virus que tienen mutaciones en estos lugares clave y que por lo tanto se vuelven un VOI, que es una variante de interés. Si es que adicionalmente de esto hay evidencia de que se está transmitiendo más rápido o que causa enfermedad más grave, entonces la variante se cataloga como una variante de preocupación o una VOC. Ahora, tal vez es interesante pensar primero por qué han seguido surgiendo más o menos al mismo tiempo en diferentes lugares del mundo. Y esto es algo que en realidad es una pregunta activa en la que estamos trabajando, pero si es que simplemente tomamos toda la información del genoma y observamos si es que el virus está acumulando mutaciones como una forma para adaptarse a un escenario que está cambiando, es decir, son mutaciones que le confieren una ventaja al virus y le permiten ser un poco más óptimo en cómo se transmite, vemos que efectivamente tenemos señales de que en algún punto en diciembre sí hubo un cambio drástico en donde comenzamos a ver estos patrones en donde diferentes proteínas del virus acumulan más mutaciones que le hacen un poco más apto para que se transmita. Ir a través de todas las variantes tal vez no tiene mucho sentido, pero lo único que quiero enfatizar es, primero, que este hecho de que en diferentes lugares del mundo se estén observando las mismas mutaciones es algo que no es nuevo y que sí esperaríamos que suceda. Entonces, esto es un review que publicamos hace unos años, pero justamente esta tabla resume algunos ejemplos en otros virus, en donde vemos que en diferentes ocasiones independientes se da la misma mutación. Entonces, el proceso de que surjan variantes es un proceso que estamos estudiando a un detalle que nunca habíamos podido hacer antes, pero definitivamente es algo que sí habíamos observado. Y segundo, si es que empezamos a ver variante por variante, es muy difícil en realidad un poco separar qué tanto de las mutaciones que estamos viendo efectivamente contribuyen a que la variante se transmita más rápido o no.
solo por mostrarles un poco de gráficos de las 4 variantes, tal vez las que han sido más, las que han tenido más cobertura de medios y más preocupación a nivel de gobiernos. Esto es una representación de cómo se transmitió la variante del Reino Unido, que se la llamaba B117, y vemos cómo la variante surgió en el sur de Inglaterra y con el tiempo se fue propagando a diferentes lugares del país. Las variantes P1 y P2 de Brasil, que también han tenido cobertura en medios, podemos ver cómo surgieron independientemente, pero cómo el rol de el estado de Amazonas y específicamente la ciudad de Manaus puede que hayan tenido un rol en que en 2 ocasiones diferentes surjan estas variantes. B11351, que también se le conoce como la variante de Sudáfrica. Igual, si es que vamos observando cómo fueron ocurriendo diferentes mutaciones, es interesante ver cómo de un evento en el Cabo del Este, en el sur de Sudáfrica, surge esta variante que eventualmente comienza a propagarse más rápido. Y tal vez la más reciente, que es las variantes B1.617, de los cuales son 3 eventos independientes. Como vemos que también son mutaciones que surgen independientemente en el tiempo y que comienzan a propagarse por diferentes países y aumentar su capacidad de transmisión. Y ahora sí, solo quiero cerrar con un par de comentarios sobre transmisibilidad. En realidad, determinar la transmisibilidad es simplemente poder determinar si es que una variante genética de un virus naturalmente se propaga más rápido que otras. Y en realidad es un tema complicado justamente porque una variante puede transmitirse a mayor velocidad por temas simplemente del comportamiento de las personas, que al final son los vehículos que transmitimos al virus. Puede ser algún cambio en la genética del virus que permite que sea un poco más apto, o sea, que el virus tenga una capacidad intrínseca de transmitirse más rápido. O una de las preocupaciones recientes ha sido la posibilidad de que personas que ya habían sido previamente infectadas, es decir, que ya tienen inmunidad a una variante, que puedan ser reinfectadas simplemente porque algunas de las mutaciones que estamos observando le confieren esa capacidad. En el Reino Unido, hace unos días, un reporte de la Agencia de Salud Pública, con mucha cautela sugirieron que puede que esta variante sí sea más transmisible, tal vez a una tasa equivalente a la variante del Reino Unido, a B117, pero una vez más, hay tantos factores que confunden los resultados que no es una interpretación directa. En un trabajo adicional, lo que podemos ver es que estas variantes, particularmente 617.2, han sido introducidas en el Reino Unido, que es donde se enfoca este estudio, mucho más que cualquier otra. Entonces, es muy posible que también lo que nosotros interpretamos como esta variante se transmite más rápido, simplemente sea esta variante se está reintroduciendo en un país y esto es lo que nos está causando esta ilusión de transmisibilidad. Entonces, lastimosamente, esto es algo que no hay respuestas absolutas hasta la fecha. Tal vez si es que vemos en el panel E, en el lado derecho, vemos que las variantes 617 de India, depende de qué datos se tomen, son igualmente de transmisibles y tienen una tasa de crecimiento muy parecida a otras variantes que ya han sido descritas antes, pero a medida que seguimos recolectando datos, tenemos la capacidad de ir un poco esclareciendo estos temas y teniendo respuestas más claras a estos temas. Pues con eso quiero terminar mi charla y agradecerles de nuevo por esta oportunidad y bueno, y hacia el final del evento estaré feliz de responder cualquier pregunta que haya quedado. Muchísimas gracias, Bernardo, por tu brillante exposición. Creo que nos ha quedado bastante claro algunas dudas que teníamos.
Nunca antes más de acuerdo contigo con respecto a que el momento en que vivimos, la ciencia y la tecnología nos ha permitido en tiempo récord realizar investigación y de cierta manera a nivel científico poder estar mejor preparados para enfrentarnos frente a un nuevo patógeno como lo fue y lo es actualmente el SARS-CoV-2. Muchísimas gracias, Bernardo. Hay algunas preguntas que las han puesto en chat. Al final de la charla de los 3 ponentes las vamos a responder, así que si tienen dudas, continúen escribiendo. Voy a dar paso al tercer ponente, el doctor Paul Cárdenas. Paul es médico de la Universidad Central del Ecuador, tiene una maestría en microbiología por la Universidad San Francisco de Quito, también posee una maestría en medicina molecular y es doctor en genómica microbiana del Imperial College de Londres. Actualmente, Paul se desempeña como profesor del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito y también es profesor adjunto de la Universidad de Carolina en Chapel Hill, Estados Unidos. Muchísimas gracias, Paul, por acompañarnos en este café científico. Tenemos el gusto de escucharte. Muchas gracias, Paola, y muchas gracias a la UTPL por la invitación. Para mí es un gusto conversar con ustedes, obviamente compartir el panel con Patricia, Bernardo, y contarles justamente más o menos lo que estamos haciendo en la Universidad de San Francisco en relación a este análisis de las variantes que estamos buscando activamente en el país. Y claro, no es un trabajo solamente de la universidad, sino que se da en conjunto con otras universidades, incluyendo la UTPL. Entonces es importante el saber que estos trabajos no los podemos hacer solos, sino siempre es importante hacerlos en colaboración. Yo les voy a hablar justamente de continuar hablando sobre esto que empezó a hablar Bernardo, que es las variantes del SARS-CoV-2 y obviamente cuáles hemos encontrado aquí en el país durante el análisis de vigilancia genómica que hemos estado realizando en estos meses. Bueno, es importante tomar en cuenta, este es el genoma del SARS-CoV-2 que probablemente ya es muy familiar para nosotros, tomar en cuenta que existen estas proteínas que se denominan proteínas no estructurales y también tenemos estas proteínas estructurales que conforman el genoma. Y claro, muchas veces vemos que muchos médicos, muchas personas dicen que este virus muta bastante, pero en realidad no es cierto. Este virus tiene un genoma de ARN que sabemos que los genomas de ARN son bastante inestables. Además de eso, tiene casi 30,000 bases, que son estos nucleótidos que conforman su genoma, y por ende podríamos esperar justamente que haya un gran número de mutaciones en este virus. Sin embargo, este virus también posee otras cosas, como por ejemplo algunos genes que están relacionados con correcciones de errores. No todos los virus, los coronavirus, sí tienen estos genes que ayudan a la corrección de errores. Entonces hacen relativamente estable a la estructura del SARS-CoV-2 comparado con otros virus que son de ARN. Entonces eso es importante también tomar en cuenta. Y claro, hablamos también de que existen mutaciones del virus, es decir, cambian nucleótidos y a veces estos nucleótidos hacen que se cambien también en los aminoácidos que se codifican y obviamente esto puede estar relacionado con cambios en la funcionalidad de las proteínas que conforman este virus. Sin embargo, también es importante tomar en cuenta que no solo se dan mutaciones de este tipo de que cambian aminoácidos, sino también se dan de lesiones en el genoma del virus, cambios en el marco de lectura, que es algo que estamos viendo bastante comúnmente últimamente. Es decir, que no solo pensemos en mutaciones como cambio de un nucleótido a otro, y esto es importante tomar en cuenta. También cuando pensamos en estas mutaciones, en estos cambios que se dan, es muy importante tomar en cuenta que este virus obviamente se ha originado desde
animales que han estado en contacto con humanos. Bueno, desde esta semana fue bastante controversial justamente estos análisis que fueron publicados en la prensa de Estados Unidos sobre que investigadores de Wuhan al parecer habían estado enfermos en los meses en el mes de noviembre del 2019, mucho antes que este caso cero que se registró en el mes de diciembre del 2019. Entonces, bueno, hay muchas cosas que todavía nos faltan investigar sobre el origen de los virus y sobre el origen de este virus, y obviamente esta teoría del escape justamente de nuevo puede estar relacionada con o va a tener bastante tela que cortarse en las siguientes semanas, y obviamente nos falta aprender muchas más cosas, pero es importante tomar en cuenta de que el origen de muchos de estos virus y de estos coronavirus que han producido enfermedades en humanas se ha originado sobre todo en animales, y después han tenido huéspedes intermedios. Lo interesante es que obviamente, además del SARS-CoV-2, tenemos el SARS, el MERS, que se han originado justamente en este último siglo, pero también tenemos estos otros 4 coronavirus que han circulado ya por cientos de años y han saltado a los humanos ya hace cientos de años, como tenemos este alfa coronavirus, que es el NL63, que más o menos se originó en el año 1100, estos OC43, que se originó en el año 1800, y es algo interesante justamente el origen de este OC43, parece que se originó en roedores y el huésped intermediario fueron vacas, y por eso se llama Old Cow, se llama 43 este virus. Pero algo interesante es que algunos reportes en el año de 1800 sitúan a una epidemia localizada en ciertas partes de Europa, obviamente no tan grave como la que estamos viviendo ahorita, pero que se pensaba que estaba relacionada con un virus de la influenza. Obviamente en esa época no sabía todavía que existían los virus, menos aún los coronavirus, pero ahora hay reportes que tal vez pudo haber sido causada esta epidemia por este OC43, y este OC43 ha seguido causando enfermedades respiratorias altas en estos años, y es uno de los virus que causa resfríos comunes en la actualidad, y eso es importante tomar en cuenta. Como dijo Bernardo, cuando pensamos en estas mutaciones, ¿no es cierto?, en estos cambios, lo importante es que podemos hacer estos árboles genealógicos, que se llaman árboles filogenéticos, y rastrear justamente el origen de estos cambios. Si el original fue a CGU y ahora tenemos a GUG, podemos ir rastreando cómo surgieron estos cambios, y también en qué tiempo fueron y se originaron estos cambios. Entonces es bastante interesante cómo el hacer esta epidemiología genómica nos permite también el pensar cómo se originaron estos eventos de introducción del virus, pero también cómo han ido cambiando y en cuánto tiempo han ido cambiando en las diferentes poblaciones. Y obviamente eso es de gran relevancia, sobre todo para lo que vemos ahora en relación a este análisis de las variantes que están circulando. Y claro, también es importante tomar en cuenta que encontramos, este es el genoma, ¿no es cierto?, con los casi 30.000 pares de bases del virus, pero según vemos estas barras, hay sitios donde más se han encontrado mutaciones y otros donde menos se han encontrado mutaciones. Recordemos que las mutaciones se dan al azar, es decir, que el virus no es que piensa y dice, a ver, voy a mutar aquí y esto me va a conferir algo bueno. No, estas mutaciones se dan al azar. Sin embargo, el ambiente es el que selecciona cuando aquellas mutaciones le hacen que aumente justamente o que tenga alguna ventaja el virus. Muchas veces estas mutaciones no producen ningún cambio positivo para el virus o ni siquiera ningún cambio para el virus y pueden seguir permaneciendo con el tiempo. Sin embargo, de vez en cuando algunas de estas sí producen alguna ventaja para el virus, y es lo que estamos viendo ahora
en relación a estas nuevas variantes. Pero también es importante que muchas veces estos cambios que se dan en los virus pueden ser contraproducentes por el virus, para el virus. Entonces, eso también es importante tomar en cuenta, que los virus tienen un rango de mutaciones, pero probablemente también este rango de mutaciones es finito. Es decir, no puede seguir mutando este virus hasta el infinito para seguir produciendo, cambiando y produciendo enfermedades. ¿Por qué? Porque si es que cambia, por ejemplo, en esta proteína S, que es aquella que está relacionada con cómo se pega el virus a las células de su huésped, en este caso las células humanas, puede llegar un momento que ya no se pegue bien, entonces obviamente no va a cambiar hasta el infinito. Y eso estamos viendo justamente ahora con estas nuevas variantes, que muchas de estas mutaciones se presentan en diferentes sitios geográficos, pero llegan a ser las mismas mutaciones las que se encuentran, y tal vez puede ser porque este rango de mutaciones también están convergiendo en los mismos sitios, en las mismas mutaciones, por este universo finito de mutaciones que puede tener un virus. Y claro, estos árboles genealógicos del virus, tenemos en cuenta que el virus se originó aquí están los primeros casos que se reportaron en Wuhan, y aquí tenemos el primer caso de este paciente cero que se reportó en Quito, que fue el primero que secuenciamos en marzo del año anterior, y vemos cómo ha ido cambiando el virus, ha ido divergiendo el virus, y ha formado estos clústeres, estos agrupamientos, sobre todo en estas nuevas variantes que se han ido presentando, como por ejemplo tenemos la 501B1, que tiene esta mutación 501, pero la versión 1 está relacionada justamente con esta variante B117, que habló Bernardo, como la variante del Reino Unido, esta P1 relacionado con el origen en Brasil, y tenemos ya otras como por ejemplo la variante de Sudáfrica, etcétera. Y lo interesante es que todas tienen diferentes orígenes próximos, sin embargo, muchas de estas presentan las mismas mutaciones. Y entonces la CDC ha clasificado a las variantes más o menos en tres grupos: variantes de interés, variantes de preocupación y variantes de alta consecuencia. La mayoría que nos interesan ahorita están aquí con estas variantes de preocupación, es decir, que ya han demostrado evidencia de que pueden presentar mayor transmisibilidad, de nuevo esto entre comillas, como lo dijo Bernardo, en relación a los estudios, en relación a los sesgos, como por ejemplo el sesgo del investigador, es decir, lo que más se busca, más se encuentra. Entonces eso es algo importante tomar en cuenta. Pero también tenemos estas variantes de interés, que muchas de estas han presentado, como esta variante de Nueva York o de California, por ejemplo, o otras de Brasil, patrones o muchas mutaciones también relacionadas con sitios de las mutaciones que pueden estar o pueden ser preocupantes, pero que todavía no hay mucha evidencia de que son más o menos contagiosas, y esto es importante tomar en cuenta. Entonces, para definir a una variante viral como de interés o de preocupación, nos interesan dos cosas. Uno, las mutaciones que presenta. Es decir, si vemos mutaciones en sitios que pueden ser preocupantes, ya nos llama la atención esta variante del virus. Y obviamente, como dijo Bernardo, variante significa un universo, un agrupamiento de mutaciones, ¿no es cierto? Entonces son varias mutaciones que se producen en una variante en particular, ¿no es cierto?, en un virus en particular. Y claro, esto nos llama la atención, pero claro, también nos llama la atención si es que estas variantes empiezan a tener un comportamiento diferente, como por ejemplo ser más transmisibles. Y justamente la mayoría de variantes que son de preocupación han demostrado mayor transmisibilidad, o por lo menos han demostrado que han reemplazado a las variantes que antes estaban circulando, y eso es bastante interesante. Variantes de alta preocupación o de alta consecuencia todavía nosotros no tenemos reportadas, y justamente
ya estas estarían relacionadas con que muchas de las vacunas no funcionen, las técnicas diagnósticas ya no sean los mismos, los síntomas ya no sean los mismos, y justamente eso no tenemos aún. Y claro, si es que nosotros pensamos en estas mutaciones que habíamos hablado, vemos justamente que muchas de estas mutaciones relacionadas con cambios de la funcionalidad, por obvias razones, están en las proteínas que están recubriendo al virus, que son las proteínas estructurales del virus, que están muy relacionadas justamente con su funcionalidad. ¿Por qué? Porque esta receptor, esta proteína de la espiga del virus, es aquel que le sirve para pegarse hacia las células huéspedes, y obviamente puede hacer que que como se pega puede ser mejor, y ya vamos a hablar un poco sobre eso, pero también puede estar relacionado con otras cosas como esquivar la respuesta inmunitaria. Recordemos que la mayoría de vacunas utilizan como blanco esta proteína, ¿sí? Es decir, nosotros si diseñamos anticuerpos o inmunidad celular contra esta proteína, eso es lo que quieren justamente las vacunas, entonces es importante tomar en cuenta de esto. Y, por ejemplo, la B117 tiene esta mutación, o al igual que la B131 y la P1, descubierta está en Sudáfrica, descubierta está en Brasil, descubierta está en Nueva York, tienen esta mutación justamente denominada N501, que está aquí justamente. Y es importante tomar en cuenta a esta mutación, porque al parecer esta mutación está mayor relacionada con que funcione mejor el virus para pegarse, ya vamos a hablar un poco sobre eso, y puede estar relacionada con mayor transmisibilidad. Y la otra mutación muy, muy importante es esta 484K, o en esta posición 484, relacionada justamente con esquivar a la respuesta inmunitaria, con que disminuya el efecto de algunos anticuerpos neutralizantes. Obviamente existen otras mutaciones también muy, muy importantes que están en sitios muy cercanos también de estos sitios que acabo de mencionar, como por ejemplo algunos tenemos de lesiones, como por ejemplo algunos tenemos otros tipos de mutaciones que vamos a ver en otras variantes de interés o de preocupación. Entonces, estos mecanismos de transmisión de las variantes están relacionadas con mayor ventana de contagio. Por ejemplo, esto ha sido uno de los efectos principales que se ha visto en estas variantes de preocupación, sobre todo, es decir, que una persona pueda ser contagiosa por más tiempo. ¿Y cómo es esto de contagiosa más tiempo? Es decir, que este virus tenga una afinidad principal también por las vías respiratorias altas. Cuando una persona está con una enfermedad grave, obviamente tiene más virus en las vías respiratorias bajas, y obviamente es más difícil que transmita. Obviamente sí puede transmitir sobre todo al personal de salud, pero en las vías respiratorias altas esto puede ser una forma de transmisión, sobre todo comunitaria, entonces eso hay que tomar en cuenta. Si es que un virus se ha visto, por ejemplo, en pruebas in vitro, es decir, en laboratorios, que animales tienen una mayor ventana de contagio cuando tienen, por ejemplo, estas variantes como la B117. Es decir, una persona, digamos, que es contagiosa, sobre todo entre el día antes de desarrollar síntomas y los 4 primeros días después de empezar a desarrollar síntomas, esas personas tienen un rango más grande, es decir, esta ventana de 4 o 5 días se amplía a 7 o 8 días, entonces obviamente por eso pueden ser más transmisibles. En segundo lugar, tenemos mayor desprendimiento del virus, es decir, que más virus se produzca y que más virus se libere en ciertos periodos de tiempo, y esto puede estar relacionado con mayor transmisibilidad. Mayor afinidad al receptor del huésped, si es que se pega mejor el virus, el receptor del virus, esta proteína al receptor, podría esto hacer que se una a más células y por ende replicarse de una mejor forma. Y también la otra cosa que podríamos ver
por qué se explica que se aumente la transmisión de estas variantes, es porque podría haber mayor estabilidad ambiental. Muchas de estas han dado análisis previos in vitro de que podrían ser más estables, sin embargo, son bastante controversiales y bastante preliminares estos análisis en relación a estabilidad ambiental. Entonces, ¿cómo se originaron? Y claro, si nosotros vemos, cada mes esperábamos que en una parte del mundo encuentremos 2 mutaciones más o menos, entonces íbamos viendo que el crecimiento de mutaciones era estable en una línea recta y de repente en diciembre encontramos que empezaron a encontrarse montones de mutaciones en ciertas variantes del virus y eso ya nos llamó la atención. Y claro, originalmente se pensó que estas se podían haber originado en pacientes inmunodeprimidos, es decir, una persona que no logró aclarar el virus, es decir, eliminar el virus de su cuerpo, y al contrario, el virus se seguía replicando en la misma persona por largo periodo de tiempo. Recordemos que cualquier persona que se infecta está produciéndose estas mutaciones dentro de esta persona si se infecte por corto tiempo. Sin embargo, si una persona está infectada por largo tiempo, tiene más probabilidad de que se vayan seleccionando de mejor manera estas mutaciones y esto es importante tomar en cuenta. Sin embargo, algunos reportes preliminares nos hacen dar la idea de que estas variantes no solo podemos pensar en que una persona inmunodeprimida es aquella donde se originaron, sino una población donde existe alta transmisión y que sea medianamente expuesta. Y por ejemplo, esto se ha visto en Brasil, obviamente no ha sido todavía revisado por pares, es una publicación en este blog que se llama Virological, pero que es bastante interesante, que ha visto cómo en estas poblaciones en Brasil se fueron originando periódicamente esta B1128, después una P1 like 1, una P1 like 2, y después empezó a circular esta P1 por completo. Entonces, ¿cómo no fue que en una persona empezó a originarse estas mutaciones o estas variantes, perdón, sino que en las poblaciones ya se fueron acumulando periódicamente las mutaciones y son poblaciones justamente con una exposición mediana. ¿Qué quiere decir esto? Que en estas poblaciones mucha gente ya ha tenido SARS-CoV-2, por ejemplo, y claro, también ahorita estas de medianamente protegidas o medianamente expuestas puede estar relacionado con medianamente protegidas por vacunas también, pero bueno, ya vamos a hablar de eso después. Y claro, aquí volver a lo que habíamos dicho sobre esto de inmunidad de rebaño, esto de decir, contagiémonos nomás, mejor ya que se mueran los que tienen que morirse y después vamos a ganar inmunidad de rebaño. Ya lo habíamos visto que no es tan posible en coronavirus y obviamente tiene montones de cuestiones éticas que el esperar una gran mortalidad en un sitio obviamente no es algo que tenemos que nosotros apuntar como para alcanzar inmunidad de rebaño. Y claro, justamente además de estas mutaciones que habíamos visto, hace poco caracterizaron nuestros colegas en Perú esta variante que se llama la C37, después le pusieron variante andina, aunque no nos gusta mucho de usar estos nombres del origen de estas variantes porque pueden estar relacionados justamente en que a ciertas poblaciones se les pueda discriminar. Sin embargo, son bastante usadas en relación que la mayoría de gente más se acuerda de estos nombres que decirle C37, B117, etcétera, etcétera. Pero bueno, es interesante que esta variante, por ejemplo, surgió relacionada con que erróneamente en muchos PCR que identifican estas variantes se la caracterizó como que fuera la P1.
Sin embargo, esta variante no tiene estas mutaciones de la P1, sino varias mutaciones similares, como esta L452Q, es decir, no tiene esta 501 que habíamos visto, que está relacionada con mayor transmisión, y no tiene esta 484K relacionada con escapar al sistema inmune. Sin embargo, tiene de lesiones que están relacionadas con escapar al sistema inmune. Y claro, esto lo hemos visto en Perú, en Chile, en Argentina, en Ecuador, cómo esta variante ha estado circulando ya algunos meses dentro del país. Y claro, justamente esto es lo que tenemos que tomar en cuenta, cómo estas variantes son las típicas que estaban circulando por Latinoamérica, incluyendo por Ecuador, normalmente durante todos los meses de la pandemia. Y de repente vemos cómo estas nuevas variantes empiezan a tomar o a reemplazar estas variantes que han estado circulando previamente, y cómo compiten entre las variantes y hacer que una sea más detectable que otra. Como dijo Bernardo, no necesariamente quiere decir que una sea más contagiosa que otra, pero sí cómo van reemplazando justamente a las variantes que están circulando normalmente en un sitio geográfico. Y esto es lo que vemos aquí en el Ecuador. Nosotros que hemos venido haciendo durante más de un año esta vigilancia genómica con muchas limitaciones por obvias razones, hemos detectado ya, por ejemplo, esta variante de Reino Unido es la primera que detectamos de preocupación. En primer lugar, se hizo en la provincia de Los Ríos. Sin embargo, ya ha sido detectada en 12 provincias, probablemente está en mucho más provincias, y esta es la variable principal que está circulando al momento en el país. De igual manera, esta B1526, conocida como la de Nueva York, fue identificada primero en Guayaquil, en San Borondón, y ahora es una de las principales que está circulando aquí en el país. Estas dos son las que en número de casos son las principales que hemos ido detectando desde el mes de enero. La P1, que en conjunto con el grupo de la UTPL la identificamos en primer lugar en Loja, y ha sido justamente ya descrita en muchas más provincias, en 8 provincias del país. La C37, que les acabo de mencionar, ha sido ya descrita en 3 provincias del país. Y por último, esta B1351, que es la variante de Sudáfrica, que ha sido detectada en el Carchi hace apenas un par de semanas por nosotros en una paciente que no tiene antecedentes de viaje. Estamos averiguando y viendo, haciendo más análisis de muestras de esta provincia, porque estamos haciendo análisis de recombinaciones también, qué es lo que pasó, por qué se detecta en personas que no tienen antecedentes de viaje. Hay una variante que es muy parecida a esta B1351 que se llama B1621, que ha estado circulando en Perú y que también ya la tenemos aquí en el país, pero nos da la idea de que sea una mezcla entre esta B1351 y esta B1621, aquella que la detectamos. Entonces todavía estamos investigando qué es lo que está pasando con esto. Y claro, ¿qué hacemos ahora que tenemos estas variantes? Lo bueno es que todas las vacunas que están circulando, que ya han venido a Latinoamérica y sobre todo al Ecuador, funcionan todavía contra estas variantes, sobre todo para protegernos de ir a terapia intensiva o morirnos por este COVID-19, y esto es muy importante tomar en cuenta. Obviamente, esta vacuna de AstraZeneca que ha venido aquí al país tiene algunos reportes preocupantes en relación a esta variante de Sudáfrica, pero yo no creo que todavía sea un problema de salud pública esta variante de Sudáfrica aquí en el país, sino, como digo, la B117 es un problema actual que nosotros tenemos. Y por último, tomar en cuenta que países como Brasil o como Chile, que están vacunando en gran medida, obviamente todavía no es suficiente como para evitar la transmisión, pero que tienen en gran número estas variantes como la P1, por ejemplo, vemos ya un efecto de las vacunas bajando el número de casos. Entonces, las vacunas funcionan todavía
entonces es una de las formas de controlar la transmisión de este virus. Entonces, importante tomar en cuenta que el virus va a cambiar mientras siga infectando a más personas. Si infecta a más personas en un corto periodo de tiempo, más cambios vamos a ver, eso es importante. Sin embargo, este rango de cambio no es infinito, ya que los cambios pueden llegar a afectar el funcionamiento del virus. Entonces, no es que el virus va a seguir cambiando y va a quedarse por siempre con nosotros, provocando lo mismo. Probablemente disminuya, eso es lo que se ha visto, la mayoría de veces cambia justamente, baja la virulencia del virus. Esta es una evidencia en tiempo real de lo que se llama evolución convergente y de lo que es la selección natural. Como digo, que la mutación N501 la encontremos en diferentes orígenes, o esta E484K o E484Q, la encontremos en diferentes orígenes, pero en los mismos sitios, nos da la idea de que estos puntos son puntos donde el virus puede cambiar y este cambio le puede dar una ventaja, y esto es importante tomar en cuenta, que estamos viendo evolución en tiempo real. Y obviamente que si es que detenemos la transmisión viral, por ejemplo, usando vacunas, vamos a detener el surgimiento de estas variantes. Entonces es importante tomar en cuenta que no solo pensamos en el virus, sino que nosotros, haciendo una intervención, podemos cambiar justamente el surgimiento de estas variantes. Por último, agradecer obviamente a todo el equipo que tenemos aquí en la Universidad de San Francisco de Quito, con Patricio, con Verónica, con Belén, Mónica, Zuli, Bernardo y Juan José, donde tratamos de hacer desde el inicio de la pandemia esta vigilancia genómica aquí en el país. Y obviamente después se han sumado otros actores importantes, como por ejemplo la Universidad de Espíritu Santo en Guayaquil, donde colaboramos activamente para que ellos hagan sobre todo la vigilancia genómica en Guayaquil. La UTPL, sobre todo para que haga esta vigilancia genómica en el sur del país, y en general montones de hospitales públicos y privados que nos han ayudado y nos siguen ayudando, justamente enviando estas muestras para tener una mejor visión de qué es lo que está pasando con estas variantes en el país. Y obviamente universidades y consorcios internacionales nos han ayudado, sobre todo donando reactivos para continuar a hacer esta vigilancia genómica dentro del país. Y obviamente es muy importante su contribución para lo que nosotros podemos hacer y seguimos haciendo. Sí, muy amable. Muchas gracias por tu excelente exposición. Fue muy clara, nos ha permitido poder esclarecer muchas dudas que teníamos con respecto justamente a la vigilancia. Mencionar que Paula actualmente es el investigador que lleva liderando la vigilancia genómica en el Ecuador, y como lo habíamos mencionado, justamente en trabajo en conjunto se ha podido ir mejorando la investigación en nuestro país. Muchísimas gracias. En honor al tiempo tenemos que despedirnos. Les agradecemos a todos quienes han estado conectados desde Facebook Live, principalmente algunas personas que nos han estado siguiendo desde Honduras. Muchísimas gracias a todos quienes se han conectado vía Zoom. Gracias a los ponentes por esta tan interesante charla, este café científico sobre COVID. El tiempo nos quedó súper pequeño. Ojalá podamos volvernos a encontrar. Agradecerles a ustedes que desde su campo están generando conocimiento que nos va a permitir ayudar a mitigar la pandemia de SARS-CoV-2. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena tarde.